Mi nombre es Valeria Martínez. Tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica en Hermosillo. Después de meses buscando un lugar accesible en el centro de la ciudad, finalmente encontré un departamento que se ajustaba a mi presupuesto. Un pequeño estudio en el tercer piso de un edificio antiguo en la calle Juárez. En la primera visita, lo que más me llamó la atención fue el silencio. A diferencia de otros edificios en el centro, donde el ruido de la calle se cuela por las ventanas, ese lugar parecía aislado del mundo exterior. Las paredes eran gruesas, los pisos de madera oscura, desgastados por el tiempo, y el pasillo estaba tenuemente iluminado. El señor López, el propietario, me aseguró que era un lugar tranquilo, perfecto para una joven que vive sola. La mudanza fue rápida. Solo traje lo esencial: mi cama, un sofá pequeño, mi escritorio de trabajo y algunas cajas con libros. El primer día, mientras organizaba mis cosas, noté que el departamento de abajo, el número 2, parecía estar deshabitado. La puerta siempre estaba cerrada, sin tapete ni señales de vida. Pero en la noche todo cambió. Alrededor de las 11 de la noche, escuché el primer ruido, un arrastre lento, como si alguien estuviera empujando una silla pesada por el suelo. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y puse atención. El sonido se repitió, seguido de un golpe seco, como si algo hubiera caído. Debe ser algún vecino, pensé, tratando de ignorarlo. Pero los ruidos no cesaron. Todas las noches, a la misma hora, los sonidos comenzaban, muebles moviéndose, pasos arrastrados y, lo más inquietante, un rasguño fino, como si algo estuviera arañando el techo del departamento de abajo o el suelo del mío. Una noche me despertó un ruido diferente. 3 golpes secos provenientes de abajo. No eran fuertes, pero sí claramente rítmicos, como si alguien intentara llamar mi atención. Fue entonces cuando decidí que necesitaba averiguar quién o qué estaba en el departamento número 2. A la mañana siguiente, decidí preguntarle al portero sobre el vecino del piso de abajo. Don Rafael, un señor de cabello canoso y sonrisa afable, era el encargado del edificio desde hacía más de 20 años. Siempre que pasaba, me saludaba con un «Buenos días, señorita Valeria», como si me conociera de toda la vida. Ese día, sin embargo, cuando mencioné el departamento número 2, su expresión cambió. La sonrisa desapareció y miró a los lados antes de responder, como si alguien pudiera estar escuchando. «¿Sabe que el apartamento está vacío, señorita?», él le dice, evitándome volar. «Vacío, pero oigo ruidos todas las noches», insistí. Él aclaró la garganta y bajó la voz. El último inquilino era un hombre mayor, vivía solo. Un día, los vecinos se quejaron de un mal olor. Cuando la policía abrió la puerta, lo encontraron allí. Llevaba semanas muerto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y desde entonces, nadie más vivió allí. Don Rafael negó con la cabeza. No. El señor López incluso intentó volver a rentar, pero se detuvo. Bueno, los edificios antiguos tienen sonidos extraños. Puede ser la plomería, ratas, pero su expresión decía otra cosa. Antes de que pudiera preguntar algo más, se disculpó y se fue a atender a otro residente. Me quedé allí, paralizada, con una sensación pesada en el pecho. Si el departamento estaba vacío, ¿qué era lo que oía todas las noches? Decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Esa tarde, mientras la mayoría de los vecinos estaba en el trabajo, bajé a la planta baja. El pasillo del piso inferior era más frío que el mío, a pesar del calor sofocante de Hermosillo allá afuera. La luz amarillenta del pasillo parpadeaba, como si el cableado fuera antiguo y mal cuidado. El departamento número 2 se encontraba al final del corredor. Al acercarme, noté que la puerta estaba cubierta por una fina capa de polvo, sin huellas recientes. No había tapete ni adorno, ningún signo de que alguien habitara allí. Pero entonces sentí algo extraño, un olor débil, pero inconfundible. No era el hedor de un cadáver en descomposición, como temía. Era algo más sutil, moho, humedad y algo metálico, como cobre viejo.
Puse la mano en la manija, vacilante. Si el departamento estaba cerrado, al menos habría intentado entrar. Pero, para mi sorpresa, esta giró suavemente. La puerta estaba abierta. Mi corazón se aceleró. Algo dentro de mí gritaba que debía retroceder, pero la curiosidad era más fuerte. Empujé la puerta despacio, dejando escapar un leve chirrido. Dentro, el departamento estaba oscuro, con las cortinas cerradas. Un rayo de luz se colaba por las rendijas, iluminando partículas de polvo en el aire. El lugar estaba vacío, sin muebles, sin objetos personales, solo el piso de madera envejecido y paredes descascaradas. Pero entonces vi algo que me hizo congelarme. En el suelo, justo en el centro de la sala, había marcas, arañazos profundos en la madera, como si algo pesado hubiera sido arrastrado una y otra vez. Y algo más, huellas. No eran simples pisadas en el polvo, sino manchas oscuras, casi como si algo húmedo hubiera pasado por ahí. Y, en el rincón más oscuro del departamento, una puerta entreabierta. Algo dentro se movió. Mi cuerpo se paralizó. La puerta de la habitación estaba apenas un poco abierta, lo suficiente para que no pudiera ver lo que había al otro lado, pero sabía que algo estaba ahí. Escuché un sonido bajo, un arrastre de pies, como si alguien se moviera en la oscuridad. Mi respiración se cortó. La lógica me decía que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. La puerta de la habitación se movió un poco más, emitiendo un leve crujido. Fue entonces cuando me di cuenta. El olor se estaba intensificando. Ese aroma metálico, ahora mezclado con algo dulce y podrido. Una sombra oscura apareció en la rendija de la puerta. No era un rostro, no era un cuerpo, solo una sombra, pero densa, como si tuviera una presencia física. Y entonces llegó el sonido que más temía: arañazos, lentos, deliberados, como si alguien pasara las uñas por la madera. Eso fue suficiente para romper mi parálisis. Di un paso hacia atrás, y la puerta de la habitación se abrió un poco más. No esperé a ver más. Me di la vuelta y corrí, casi tropezando en el pasillo. No miré atrás hasta llegar a las escaleras, subiendo de 2 en 2 los escalones. Solo cuando entré a mi departamento y cerré la puerta con llave, pude volver a respirar. Pero entonces lo recordé. No había cerrado la puerta del departamento de abajo. Esa noche, los ruidos fueron más fuertes. Ya no eran solo arrastres o golpes, eran pasos pesados, yendo y viniendo en el departamento de abajo, como si alguien estuviera caminando en círculos. Me acurruqué en la cama, mirando fijamente el suelo, imaginando lo que estaba sucediendo allá abajo. ¿Acaso había dejado entrar algo? ¿Acaso me había seguido? Alrededor de las 3 de la mañana, los sonidos se detuvieron. Un silencio absoluto invadió el edificio, y finalmente pude cerrar los ojos. Fue entonces cuando escuché los arañazos de nuevo, pero esta vez no venían de abajo, venían de mi puerta. Algo estaba afuera, rascando la madera lentamente, como si estuviera explorando, y entonces 3 golpes, exactamente como los que había oído antes. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los segundos se alargaron hasta que, finalmente, los pasos comenzaron a alejarse. Pero sabía que no había terminado, porque a la mañana siguiente, cuando salí para ir al trabajo, vi algo en mi puerta, marcas de dedos, como si alguien hubiera presionado las manos contra la madera, tratando de sentir lo que había al otro lado. Y en el suelo del pasillo, huellas húmedas que llevaban directamente hacia las escaleras. Han pasado 3 días desde que entré en el departamento vacío. No podía dormir, comer bien, ni concentrarme en el trabajo. Cada sonido en el edificio me hacía saltar. Aún así, necesitaba respuestas. Decidí hablar con otros vecinos. La señora Gutiérrez, del departamento 4, era la residente más antigua del edificio. Cuando toqué su timbre, me recibió con una mirada desconfiada. En cuanto mencioné el departamento 2, sus dedos se apretaron alrededor del crucifijo que colgaba de su cuello. «También escuchaste cosas ahí, ¿verdad?», susurró.
Le advertí al señor López que nunca volviera a rentar ese lugar. Según ella, el antiguo inquilino, el viejo Ruiz, no había muerto por causas naturales. Se había quitado la vida, se ahorcó en la habitación y su cuerpo estuvo allí durante semanas antes de ser encontrado. Pero eso no es lo peor, continuó bajando aún más la voz. Antes de morir, se quejaba de ruidos que venían de abajo. Solo que este edificio no tiene planta baja. Sentí la sangre helarse en mis venas. El departamento 2 era el más bajo posible, lo que significaba que, si algo venía de debajo de él, entonces había un sótano. Esa noche, los sonidos regresaron, pero esta vez eran diferentes. No eran solo pasos o muebles siendo arrastrados. Era un gemido bajo, áspero, como si alguien estuviera asfixiándose, y venía desde dentro de mi pared. No podía soportarlo más. Necesitaba descubrir de dónde venían esos sonidos. Con una linterna y las llaves del edificio que don Rafael había dejado olvidadas en el mostrador, bajé nuevamente hasta la planta baja. Esta vez no fui al departamento 2. Fui hasta el final del pasillo, donde una puerta discreta, casi oculta, llevaba a lo que yo creía que era solo un depósito. El picaporte estaba frío al tacto. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. El aire ahí abajo era denso, húmedo. La linterna iluminó un espacio vacío, con paredes de concreto sin terminar, y en el centro, una cadena pesada, sujeta al suelo. Terminaba en un collar de hierro, oxidado, lo suficientemente grande como para encajar en un cuello humano. Fue entonces cuando escuché el sonido detrás de mí. Algo respiraba en la oscuridad. Y entonces, una voz ronca susurró. La voz resonó en aquel sótano húmedo, tan cerca que sentí el aliento helado en mi nuca. Mi cuerpo se paralizó, pero la linterna en mi mano temblaba tanto que la luz bailaba en las paredes, creando sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. Cuando me giré, no había nadie allí, solo la cadena oxidada en el suelo y un silencio pesado. Pero entonces me di cuenta. La cadena no estaba completa, estaba rota. Algo que debería haber estado atrapado ahí ya no lo estaba. Corrí escaleras arriba, mis pasos resonando en el edificio vacío. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta de golpe y empujé mi sofá contra ella como si eso pudiera protegerme. Esa noche, los sonidos fueron más fuertes que nunca. No solo venían del departamento de abajo, sino desde dentro de las paredes, arañazos, golpes y aquella respiración áspera que ahora parecía provenir de todos lados. Y entonces, en la madrugada, escuché el sonido que me hizo entenderlo todo. Un chirrido agudo, el sonido de la puerta de mi apartamento abriéndose, aún con el sofá bloqueándola. La oscuridad de mi habitación se volvió más densa esa noche. No era solo la ausencia de luz, era algo ocupando el espacio, moviéndose lentamente, arrastrándose por el suelo. Sabía que no tenía sentido correr. Todo el edificio estaba vivo ahora, las paredes susurrando secretos antiguos. El viejo Ruiz no se quitó la vida porque quería, se quitó la vida porque era la única forma de escapar. Algo necesitaba un inquilino en el departamento de abajo, algo que no podía salir, a menos que alguien tomara su lugar. La cadena rota en el sótano me lo dijo todo. El antiguo inquilino escapó, y ahora, después de tanto tiempo esperando, la cosa finalmente había encontrado un reemplazo. Lo último que sentí fueron manos frías rodeando mi cuello, no para hacerme daño, sino para guiarme, para llevarme hacia abajo. Don Rafael escuchó algo y entró por la puerta. Cuando llegó, yo estaba en el suelo, luchando contra algo que, según él, no estaba ahí. Después de eso, finalmente amaneció. Empaqué mis cosas con manos temblorosas, sin mirar atrás. Ni siquiera esperé al camión de mudanza. Solo tomé una maleta, mis llaves y salí de aquel maldito apartamento, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse entre los árboles. No volví a buscar el resto. Ni siquiera avisé al señor López. Algunas cosas valen menos que la cordura. He contado esta historia a pocas personas, a mi hermano, que me ayudó a encontrar un nuevo lugar, a una amiga de la infancia, que juró no pisar jamás la calle Juárez, y ahora a ti,
No todos creen en mi relato, por supuesto. Dicen que fue estrés, insomnio o que lo inventé todo para justificar la ruptura del contrato. A veces, incluso yo misma dudo. ¿Realmente vi lo que vi? ¿O solo eran los ruidos de un edificio viejo? Mi nombre es Pablo y hasta hace unas semanas trabajaba como repartidor en Hermosillo. Trabajaba de día haciendo entregas comunes, pero a veces tomaba turnos nocturnos para ganar un dinero extra. La ciudad suele ser tranquila después de la medianoche y nunca había tenido problemas. Hasta esa noche, era casi las 2 de la mañana cuando la aplicación sonó con otro pedido. Ya estaba cansado, pero el pago de la entrega era bueno y la dirección, aunque lejana, no parecía complicada. El cliente aparecía solo como 247, sin nombre, y el destino era una calle llamada San Lorenzo, en un barrio alejado del centro. Nunca había ido allí antes, pero el GPS indicaba que era una zona residencial común. El trayecto fue más largo de lo que esperaba. Las calles se volvían cada vez más vacías y las luces de los postes más débiles. Cuando finalmente llegué a la dirección, una sensación extraña me atravesó. La casa era baja, con paredes desconchadas y un jardín lleno de hierba alta. No había coches en el garaje ni movimiento en las ventanas. Parecía abandonada. Verifiqué el número en la puerta y bajé de la moto con el paquete de comida en la mano. Toqué el timbre, pero no escuché ningún sonido proveniente del interior. Esperé 1 minuto, 2, nada. Estaba a punto de llamar al cliente cuando mi celular vibró. Un mensaje del mismo número del pedido. Déjalo en la puerta, el dinero está debajo de la alfombra. Respiré hondo. Ya había sucedido antes. Gente que no quiere contacto, que deja el pago escondido. Me arrodillé y levanté la alfombra desgastada que cubría el escalón de la entrada. El olor me golpeó antes de ver las billetes. Era un olor pesado, dulce y podrido, como carne dejada al sol durante días. El dinero estaba allí, pero no parecía normal. Los billetes estaban arrugados, manchados de algo oscuro y húmedo, casi como si hubieran sido guardados en un lugar húmedo y sucio. Mi estómago se revolvió, pero necesitaba el pago. Tomé los billetes rápidamente, evitando tocar las partes más oscuras, y me levanté para irme. Fue entonces cuando me di cuenta, la puerta, que estaba segura de que estaba cerrada, ahora estaba ligeramente entreabierta. El corazón comenzó a acelerarse. Miré hacia el hueco de la puerta, tratando de ver algo en la oscuridad dentro. Por un segundo, pensé que estaba imaginando cosas, hasta que mis ojos se ajustaron a la penumbra. Al fondo del pasillo, parado y en silencio, había una figura. No podía distinguir rasgos, solo una silueta pálida, pero podía sentir el peso de su mirada sobre mí. 2 puntos blancos, fijos, como si estuvieran estudiándome. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se movió sola, cerrándose con un golpe seco que resonó en la acera vacía. No esperé para ver más. Me di la vuelta y corrí hacia la moto, tirando el dinero manchado en el suelo sin pensarlo 2 veces. El motor arrancó a la primera y salí de allí a toda velocidad, sin mirar atrás. Esa noche me prometí a mí mismo que nunca más aceptaría entregas en lugares aislados. Pero, como descubriría al día siguiente, algunas cosas no nos dejan escapar tan fácilmente. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana de mi pequeño departamento, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Había dormido en pedazos, despertando varias veces durante la noche, con la sensación de que alguien estaba observando mi cuarto oscuro. Cada sonido en la calle, el ladrido lejano de un perro, el motor de una moto pasando, hacía que mi corazón se acelerara. Me di una ducha fría tratando de convencerme de que todo no era más que imaginación. Tal vez el cansancio y el estrés del trabajo nocturno me estaban volviendo paranoico. Los billetes sucios, podría haber sido pintura o tierra, la figura en la puerta, un reflejo, o tal vez un vecino asustado que no quería contacto. Necesitaba ser racional. Durante el día, me mantuve ocupado con pequeños arreglos en la moto y llamé a algunos amigos, evitando mencionar lo ocurrido para no parecer loco.
Sin embargo, cuando el sol comenzó a ponerse, la ansiedad volvió. Mi mano dudaba sobre la aplicación de entregas. La parte racional de mi cerebro insistía en que eso había sido una experiencia aislada, mientras que mis instintos gritaban para que me quedara en casa. La necesidad habló más fuerte. Las cuentas necesitaban ser pagadas, y mi salario como repartidor era lo que me sostenía. Decidí trabajar, pero establecí reglas. Solo entregas en el centro de la ciudad, en áreas bien iluminadas y transitadas, y regresaría a casa antes de la 1 de la mañana. Las primeras horas fueron tranquilas. Entregué comida a estudiantes en fiestas, parejas viendo películas en casa e incluso a un grupo de enfermeras de turno en el hospital. La normalidad de estas entregas comenzó a disipar mis miedos. Tal vez había exagerado la noche anterior. Faltaban 15 minutos para la 1 cuando recibí la notificación. El sonido de la aplicación casi me hizo caer de la moto. Allí, en la pantalla de mi celular, estaba lo que más temía. Mis dedos temblaban mientras intentaba cancelar el pedido. La aplicación no respondía. Traté de apagar el celular, pero la pantalla seguía encendida, mostrando ahora un contador regresivo. 14:30, 14:29, 14:28. Una ola de pánico me invadió. Eso no era posible. Ninguna aplicación funcionaba así. Miré frenéticamente a mi alrededor, como si esperara encontrar a alguien responsable de eso. Pero la calle desierta solo aumentaba mi desesperación. Fue entonces cuando apareció otra notificación. Anexada a la mensaje, había una foto tomada frente a mi edificio. Mi moto estaba allí, y sobre el asiento trasero, dispuestas en perfecta orden, estaban los mismos billetes sucios que había tirado al suelo la noche anterior. El mundo pareció girar a mi alrededor. ¿Cómo alguien sabía dónde vivía? ¿Cómo entraron al edificio sin que el portero lo viera? Y lo más importante, ¿por qué estaban haciéndome esto a mí? Mis manos sudaban mientras escribía un mensaje para el soporte de la aplicación, pero antes de poder enviarlo, otra notificación. En ese momento, me di cuenta de que esto iba mucho más allá de un simple susto. Alguien o algo estaba jugando conmigo, y lo peor, me estaba observando. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Decidí no trabajar. Desinstalé la aplicación de entregas, dejé el celular en modo avión y cerré todas las puertas y ventanas del apartamento. Pero el silencio era peor que cualquier ruido. Cada tic-tac del reloj en la pared resonaba como un martillo en mi cabeza. Por primera vez, cuestioné mi cordura. Tal vez estaba teniendo un colapso nervioso. Tal vez todo no fuera más que una pesadilla. Pero las fotos en mi celular, los mensajes, estaban allí. Reales. A la mañana siguiente, decidí actuar. Tomé mi moto y conduje hasta la calle San Lorenzo, esta vez bajo la luz del día. Necesitaba entender qué estaba pasando. El barrio parecía diferente bajo el sol. Niños jugaban en las aceras, amas de casa colgaban ropa en el tendedero. Le pregunté a un vecino que pasaba con su perro, ¿esta casa está desocupada? Claro que sí. Hace unos 15 años que el viejo Antonio murió. Desde entonces, nadie más quiso vivir aquí. Pero recibí un pedido de entrega para acá hace 2 noches. Insistí. El vecino se rió, pero sus ojos se pusieron serios. Muchacho, eres el tercer repartidor que viene aquí este mes diciendo lo mismo. Mi sangre se heló. ¿Qué pasó con los demás? Antes de que pudiera preguntar más, el perro del hombre comenzó a gruñir hacia la casa, con los pelos de la nuca erizados. El vecino tiró de la correa con fuerza. Será mejor que te vayas, muchacho, y si fuera tú, tiraría ese dinero que te dieron. Cuando miré nuevamente a la casa, juré haber visto una cortina moverse en el piso superior. El consejo del vecino resonaba en mi mente mientras conducía de vuelta a casa. Esas palabras hacían que mi estómago se revolviera. Los billetes sucios, ese olor a tierra húmeda y descomposición, todo comenzaba a tener un sentido macabro. Al llegar a casa, revolví mi apartamento en busca de los billetes que había tirado al suelo la primera noche. Entonces decidí hacer lo que cualquier persona desesperada haría. Fui a la iglesia más cercana. El padre,
Un hombre mayor con ojos bondadosos escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, hizo la señal de la cruz con manos temblorosas. «No fuiste el primero en contarme esto, hijo», dijo con voz grave. El viejo Antonio era un hombre muy rico, pero también muy solitario. Murió sin familia, sin amigos. Dicen que en los últimos años de su vida desarrolló un miedo patológico de salir de su casa. Hacía todo por entregas. El padre hizo una pausa, mirando la vela que temblaba a nuestro lado, aunque no había viento en el recinto. Cuando murió, tardaron semanas en descubrirlo. El cuerpo... Bueno, puedes imaginarte el estado. Lo enterraron con su dinero, como él había pedido en su testamento. Una superstición antigua, creer que podrían comprar su entrada al cielo. Entonces, ¿qué está pasando ahora?, pregunté, mis manos sudando. Algunas almas no descansan, hijo, especialmente aquellas que murieron solas, con sus rituales inconclusos. Él pasó su vida enviando mensajeros y parece que en la muerte sigue haciendo lo mismo. Esa noche, decidí ir a la casa de la calle San Lorenzo. En un intento por resolver todo esto, esa noche, el padre Martínez accedió a acompañarme. Llegó a mi apartamento llevando un viejo crucifijo de plata y una botella de agua bendita que parecía tener décadas de antigüedad. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que me dio valor. «No vamos a enfrentar a un demonio, hijo», dijo, poniendo una mano firme sobre mi hombro. «Solo a un alma perdida que necesita ayuda para seguir adelante». El camino hasta la calle San Lorenzo me pareció más largo que nunca. Las calles estaban desiertas, como si la propia ciudad supiera lo que estaba a punto de suceder y se hubiera retirado. Cuando llegamos, la casa parecía aún más decadente a la luz de la luna, su contorno difuminándose con las sombras. La puerta, como en mis pesadillas, estaba entreabierta. El padre hizo la señal de la cruz y entró primero. El olor era insoportable, una mezcla de moho, carne podrida y algo más dulce, como flores marchitas. La casa estaba congelada en el tiempo, muebles caros cubiertos por trapos, cuadros polvorientos en las paredes, un reloj detenido exactamente a la medianoche. Y entonces lo vimos, sentado en un sillón de terciopelo rojo, casi oculto por las sombras. Él estaba allí, o lo que quedaba de él. Sus ropas finas ahora colgaban sobre huesos, su piel reseca como un pergamino pegada al cráneo. En sus manos esqueléticas sostenía un paquete de billetes sucios y sus ojos, Dios, sus ojos, eran dos puntos blancos y lechosos que parecían vernos y no vernos al mismo tiempo. El padre Martínez, para mi sorpresa, no retrocedió. Levantó el crucifijo, pero no como un arma, sino como un símbolo de paz. Su voz resonó en la sala polvorienta. «Ya no perteneces a este lugar». El aire en la sala se volvió helado. Las paredes parecían respirar, contrayéndose como si la casa fuera un organismo vivo. Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba de maldad, ni de venganza. Era algo mucho más humano, arrepentimiento. Las lámparas oscilaron. Un viento frío recorrió la sala, levantando años de polvo. El padre aprovechó el momento. Con manos firmes, abrió su libro de oraciones y comenzó a recitar en latín. No eran palabras de exorcismo, sino de liberación, de perdón. Toda la casa tembló. Vidrios se rompieron, el suelo tembló, y por un momento estuve seguro de que las paredes iban a desplomarse sobre nosotros. Lo que quedaba de ese cuerpo gritó, de alivio, como si finalmente estuviera soltando un peso que había cargado durante décadas. Cuando el silencio regresó, el sillón estaba vacío. A la mañana siguiente, la casa en la calle San Lorenzo parecía diferente. Aún vieja, aún decadente, pero ahora solo eso, una casa, nada más. El padre Martínez y yo sobrevivimos, pero llevamos con nosotros el peso de esa noche. A veces, cuando paso por entregas nocturnas, todavía siento un escalofrío en la nuca, y aunque nunca más vi nada, sé que en algún lugar finalmente encontró la paz que tanto buscaba. ¿Y los billetes sucios? Desaparecieron. En su lugar
Encontré una única moneda nueva y brillante en mi bolsillo. Dicen que es costumbre dejar una moneda para el barquero que lleva las almas a través del río. Me llamo Arturo. Trabajo desde hace 7 años como operador del servicio de emergencias 911 en Hermosillo. Atender llamadas de auxilio se ha vuelto parte de mi rutina. He escuchado de todo: peleas domésticas, accidentes, bromas pesadas e incluso pedidos de ayuda que terminaron en tragedia antes de que la policía llegara. Al principio me llevaba todo a casa. Hoy he aprendido a colgar el teléfono y seguir con mi vida. O al menos creí que lo había aprendido. Esa noche estaba en el turno de madrugada. El reloj marcaba las 2:30 a.m. cuando la línea sonó. Miré la pantalla y vi que era un número desconocido. Esto no era raro. Tomé el auricular y atendí, listo para otra llamada más. Pero lo que escuché me hizo cambiar de actitud al instante. Era la voz de una niña. Una niña. Hablaba bajito, con la respiración agitada. Dijo que estaba sola y que un hombre había entrado en su casa. Mi primera reacción fue intentar calmarla. Le pregunté su nombre, su edad, dónde se encontraba. La voz al otro lado temblaba. Logré entender que tenía 9 años y que su mamá no estaba en casa. El hombre había forzado la puerta y estaba caminando por la casa. Le pregunté si podía ver algo, pero respondió que estaba escondida, temerosa de salir. Mientras hablaba, mis dedos se movían rápidamente en el teclado, rastreando la llamada para enviar una patrulla. Fue entonces cuando noté algo extraño. El sistema mostró una dirección, pero al revisar el historial de la residencia, algo no cuadraba. La casa se había incendiado 5 años antes. El incendio destruyó gran parte de la estructura y mató a una mujer y a su hija. Desde entonces, nadie vivía allí. Volví a revisar. La dirección era la misma. El teléfono tenía señal. Su voz era clara. Pero eso no podía estar pasando. Intenté mantener la calma. Le dije que siguiera escondida y le prometí que la policía estaba en camino. En el fondo, algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Y entonces, la niña dejó de hablar. Por unos segundos, solo escuché su respiración acelerada. Luego, su voz bajita volvió. Dijo solo 4 palabras. «Él está aquí, me encontró». La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, esperando que la llamada regresara. Mi corazón latía con fuerza. No era la primera vez que una llamada de emergencia se cortaba en medio de un pedido de auxilio, pero esta tenía algo diferente. La patrulla ya estaba en camino. Podía seguir su desplazamiento en tiempo real en el sistema. Mientras tanto, intenté devolver la llamada al número de la niña. Sonaba, pero nadie respondía. Mis manos sudaban. Decidí revisar nuevamente la dirección en la base de datos. El expediente del incendio estaba allí. El incendio ocurrió hace 5 años. Esa noche, la policía encontró los cuerpos de una mujer y su hija de 9 años. El nombre de la niña estaba registrado: Isabela. Conocía esa historia. Fue un caso que salió en los periódicos. El incendio fue intencional, provocado por el excompañero de la mujer que no aceptaba el fin de la relación. Él las encerró en la casa antes de prenderle fuego. El hombre nunca fue detenido. Huyó y desapareció. Tragué en seco. Miré nuevamente el reloj. La patrulla debía estar llegando al lugar. Tomé el radio para hablar con los policías. Les informé que la llamada provino de esa casa, pero que no estaba seguro de qué ocurría. Confirmaron que estaban llegando y que realizarían una búsqueda en la propiedad. Esperé 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Entonces, la voz del policía sonó por el radio. Dijo que la casa estaba vacía. Comentó que no había nadie allí, pero encontraron algo. La puerta trasera estaba abierta, y en el suelo había pequeñas huellas de pies descalzos marcadas en el polvo. El policía me pidió que repitiera la información. Expliqué todo de nuevo. La llamada vino de esa casa. Era una niña asustada diciendo que había un hombre dentro. Pero los datos en el sistema indicaban que nadie vivía allí desde el incendio. Del otro lado de la línea,
El silencio del policía duró un momento. Me quedé allí mirando la pantalla de la computadora, tratando de encontrar una explicación. Entonces vi una nueva alerta. El sistema mostraba que la llamada de la niña había sido grabada. Eso siempre sucedía automáticamente. Coloqué el auricular y le di play. La grabación comenzó como la recordaba, su voz temblorosa, diciendo que estaba sola y que un hombre había entrado en su casa. Luego, mi propia voz tratando de calmarla. Todo igual a lo que acababa de vivir. Hasta que llegó el momento final. La parte en la que la niña dijo, «Él está aquí, me encontró». Pero allí, en la grabación, había algo que no había escuchado antes. Pasos pesados, lentos, acercándose a ella, y, poco después, una respiración fuerte. Pero no era la suya. Reproduje el audio otra vez. Y otra vez. La respiración estaba allí, baja, cargada, como si alguien estuviera muy cerca de la niña. Pero en el momento de la llamada, no había escuchado nada de esto. Mis manos temblaban mientras subía el volumen y prestaba atención a cada detalle. Después de su última frase, se escucharon los pasos. Y luego un sonido extraño, algo amortiguado, como un siseo o el roce de una tela. Y después, silencio. El mismo silencio que vino antes de que la llamada se cortara. Me quedé allí mirando la pantalla, sin saber qué hacer. Mi deseo era borrar esa grabación y fingir que nada de esto había sucedido. Pero parte de mí sabía que no podría ignorar eso. Tomé el radio y llamé al policía que estuvo en la casa. Le pregunté si podía regresar al lugar para verificar una vez más. Dudó, pero aceptó. Minutos después, escuché su voz por el radio. Dijo que estaba frente a la casa y que, por fuera, todo parecía igual, pero luego se detuvo unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Dijo que la puerta trasera me estaba abierta de nuevo, aunque antes de irse la habían cerrado. Traguen saliva. El policía entró en el inmueble. Me quedé escuchando su respiración por el radio mientras caminaba. Cada paso resonaba por la casa vacía. El policía se detuvo. Podía escucharlo respirando por el radio, dudoso. Dijo que iba a tomar una foto de la marca. Mientras tanto, seguí escuchando, esperando. Entonces, vino el sonido, bajo, casi imperceptible. Un siseo por el radio. Le pedí que repitiera. Pregunté si todo estaba bien. Ninguna respuesta, solo el siseo. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Qué estaba pasando? Llamé su nombre de nuevo. Nada. Y de repente, un ruido fuerte. El policía gritó. El radio quedó mudo. Mis ojos fueron directo al rastreo de la patrulla. El vehículo seguía allí, estacionado frente a la casa. Intenté llamarlo de nuevo. Esta vez contestó, pero su voz estaba agitada. Dijo que estaba saliendo de la casa. Dijo que había escuchado algo detrás de él, algo que respiraba en la oscuridad. Cuando salió corriendo y miró hacia atrás, la puerta trasera estaba cerrada, pero estaba seguro de una cosa: él no fue quien la cerró. Esa noche, cuando terminó mi turno, me fui a casa, pero no pude dormir. Me quedé acostado, pensando en la voz de la niña, pensando en la marca en la pared. Al día siguiente, busqué el caso antiguo en los periódicos. Leí todos los detalles. La niña murió encerrada en su cuarto mientras el fuego se extendía. Los vecinos dijeron que escucharon gritos. Pero lo que más me inquietó fue un detalle que no recordaba. El hombre que incendió la casa nunca fue encontrado. Y la última vez que lo vieron fue entrando por la puerta trasera. Me aparté de la pantalla, sintiendo un escalofrío subir por mi nuca. Mi cuerpo se quedó helado. No había manera de que eso fuera un error en la grabación. Alguien o algo. Me levanté de la silla tratando de organizar mis pensamientos. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo era posible? La llamada vino de una dirección abandonada, de una niña que, según los registros, murió hace 5 años. Pensé en contárselo a alguien, pero ¿cómo explicarlo? Nadie lo creería. Sería solo otra historia extraña del turno. Intenté regresar al trabajo. Atendí algunas llamadas. Estuve en piloto automático.
pero el pensamiento no dejaba mi cabeza. No volví a casa esa mañana. Después de la charla en la comisaría, subí al coche y conduje sin rumbo, tratando de aclarar mi mente. Mi cuerpo estaba exhausto, pero la idea de dormir me asustaba más que cualquier otra cosa. Sabía que eso no había terminado. Aunque el audio de la llamada había desaparecido de los registros, sabía lo que había escuchado. Y ahora, esa voz ya no estaba solo en el teléfono. Estaba en mi casa, en mi cuarto, detrás de mí. Aún así, algo dentro de mí decía que no estaba solo. Los días siguientes fueron una tortura. En el trabajo, trataba de no pensar en el asunto, pero cada vez que atendía una nueva llamada, un escalofrío recorría mi espalda, como si en cualquier momento escuchara esa voz otra vez. Las noches eran peores. Aunque el apartamento estaba en silencio, lo sentía. La presencia, un peso invisible, una tensión en el aire que nunca se iba. Comencé a dormir con las luces encendidas. Luego, dejé de dormir. Fue entonces cuando decidí investigar. Regresé a los archivos de la policía. Quería entender qué había pasado realmente en esa casa. ¿Quién era el hombre que entró allí hace 5 años? ¿Qué se había registrado sobre él? Los informes del incendio confirmaban lo que ya sabía. Una familia vivía allí: padre, madre y una hija de 9 años. Durante la madrugada, alguien entró en la casa y le prendió fuego. El único cuerpo encontrado fue el de la niña. La policía nunca logró identificar al responsable, pero fue un detalle en el informe pericial lo que me hizo contener la respiración. El incendio comenzó en el piso superior. La niña fue encontrada en el pasillo, cerca del teléfono. El teléfono. Mi garganta se secó cuando me di cuenta. Ella trató de pedir ayuda antes de morir, y de alguna manera, 5 años después, su llamado de auxilio atravesó el tiempo y llegó hasta mí. Cerré los archivos y salí de la comisaría con la cabeza a mil. Ahora sabía que la llamada era real. Ocurrió. Pero la pregunta que me atormentaba era otra. ¿Y el hombre? Desapareció esa noche. Ninguna pista, ninguna evidencia. Solo una casa carbonizada y un crimen sin resolver. Fui a casa y me di una ducha fría, tratando de sentirme parte del mundo real de nuevo. Me llamo Daniel, soy estudiante de medicina en mi último año y, como muchos de mis compañeros, tuve que tomar turnos nocturnos para poder sostenerme. Cuando me ofrecieron un turno en el Hospital San Pablo, en Hermosillo, acepté de inmediato. El pago era bueno y necesitaba la experiencia. El San Pablo sigue funcionando, pero todos saben que hay algo raro en ese lugar. Los pasillos más antiguos, aquellos que ya no se usan para pacientes, tienen un aire diferente, como si el tiempo se hubiera detenido allí décadas atrás. Fue en ese ala en la que me asignaron para ayudar a reorganizar los expedientes antiguos, cosas que aún no habían sido digitalizadas. La primera noche, el enfermero jefe, el señor Rojas, me advirtió: no vayas más allá del tercer pasillo después de las 11, y si escuchas algo, haz como si no lo hubieras oído. Pensé que era solo superstición de hospital viejo. Trabajé en silencio por horas, hasta que un ruido me hizo levantar la cabeza. Era un suspiro ronco, proveniente del final del pasillo oscuro, aquel que llevaba a las viejas salas de cirugía. Tomé mi linterna y fui a investigar. ¿Algún paciente perdido? ¿Un médico borracho? Pero no había nadie, solo una puerta entreabierta, balanceándose lentamente. Cuando volví, noté que uno de los expedientes que acababa de cerrar estaba abierto de nuevo. Era el de un tal Jorge Méndez, muerto en 1992. La causa: paro cardíaco durante procedimiento quirúrgico. Y en la esquina, escrito a mano con letra temblorosa: él aún camina por el pasillo de noche. Cerré el expediente de Jorge Méndez con un chasquido seco, como si eso pudiera borrar lo que acababa de leer. Algún enfermero está bromeando con los novatos con estas cosas, pensé, tratando de convencerme. Pero ese pasillo silencioso, la puerta crujiendo sola, nada de eso me dejó cómodo. Decidí concentrarme en el trabajo. Si terminaba rápido, podría salir de allí antes del amanecer.
pero mientras más buscaba en los archivos, más registros extraños aparecían. Pacientes que habían muerto décadas atrás, pero cuyos cuerpos, según las anotaciones, no fueron liberados o desaparecieron del necroterio. Fue entonces cuando escuché pasos. Eran arrastrados, como si alguien estuviera cojeando. Venían del pasillo oscuro. La linterna temblaba en mi mano cuando la apunté hacia allá. Nada, solo la oscuridad tragando la luz débil. ¿Hay alguien ahí? Mi voz resonó sin respuesta. Cuando me giré para volver, casi choco con algo. No con alguien, sino con algo. Un hombre delgado, pálido, con bata manchada de sangre, parado a menos de un paso de mí. Sus ojos eran profundos, sin vida. ¿Tú viste a mi médico? Su voz salió ronca, quebrada. No respondí. No podía. Mi cuerpo se paralizó. Él levantó la mano lentamente, señalando mi pecho. Él aún está aquí. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon, y cuando se encendieron de nuevo, él había desaparecido. Solo quedó un fuerte olor a antiséptico y sangre vieja. El pasillo quedó en silencio de nuevo, pero mi corazón latía tan fuerte que casi escuchaba la sangre pulsando en mis oídos. Aún sentía el olor ácido de hospital viejo, mezclado con algo más pesado como carne descompuesta. Miré los expedientes sobre la mesa. Algunos ahora estaban esparcidos en el suelo, como si alguien los hubiera derribado apresuradamente. Respiré hondo y me forcé a pensar racionalmente. Alucinación por cansancio, estrés, cualquier cosa menos lo que parece ser. Tomé el teléfono para llamar al señor Rojas, pero la línea estaba muerta. Ninguna señal. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Venían de lejos, desde el tercer pasillo, el que el enfermero jefe me había dicho que evitara. No eran gritos de dolor, sino de terror. Una voz ronca, masculina, repitiendo la misma frase en español, cada vez más desesperada. «No me dejen aquí». El instinto me dijo que corriera en dirección opuesta, pero algo me empujó hacia adelante. Tal vez fuera la formación médica, ese impulso de ayudar incluso cuando todo te dice que huyas. Avancé por el pasillo oscuro, la linterna iluminando trozos de paredes descascaradas y puertas oxidadas. Cuando llegué a la antigua sala de cirugía, la puerta estaba entreabierta. Un frío salía de dentro, tan intenso que podía ver mi respiración formando nubes en el aire. Dentro, una mesa quirúrgica cubierta por una sábana sucia. Alguien estaba acostado allí. La mano del cadáver, porque solo podía ser un cadáver, colgaba hacia un lado, los dedos retorcidos en un espasmo final. El olor era insoportable, y entonces la sábana se movió. Algo debajo de ella respiró. Mi cuerpo se congeló. La sábana subía y bajaba lentamente, como si hubiera algo vivo debajo de ella, algo que no debería estar vivo. El aire se volvió más pesado, mezclando el olor de necroterio con el olor metálico de sangre reciente. Un ruido bajo escapó de debajo del paño, un gemido húmedo, sofocado. «¡Corre!», pero mis piernas no respondieron. La linterna iluminaba la sombra bajo la sábana, y por un instante vi el tejido hundirse en un lugar que debería ser el rostro, como si alguien estuviera mirando directamente hacia mí. El grito vino de atrás. Me giré tan rápido que casi caí. En el pasillo, una figura esquelética con una bata manchada arrastraba los pies hacia mí. Era el mismo hombre de antes, Jorge Méndez, pero ahora su rostro estaba deformado, la boca abierta en un grito mudo. Ellos nunca me dejaron salir. La voz no venía de él, venía de todas partes. Las luces parpadearon una vez más, y cuando la oscuridad cayó, sentí una mano fría apretándose alrededor de mi muñeca. Esta vez grité. Cuando las luces volvieron, estaba solo en la sala de cirugía. Pero ahora la sábana estaba en el suelo, y la mesa estaba vacía. El aire en el sótano era denso, saturado con el olor metálico de sangre vieja y la dulzura nauseabunda de carne en descomposición. Mi linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de concreto, marcadas por arañazos profundos, como si algo hubiera intentado cavar su salida durante años.
Las estanterías oxidadas se extendían como filas de lápidas en un cementerio improvisado. Los cristales empañados revelaban formas indistintas flotando en líquidos ámbar. Algunos contenían órganos irreconocibles, otros, partes de rostros preservados en expresiones de terror eterno. Un frasco particularmente grande guardaba lo que parecía ser un feto con miembros alargados de manera no natural. Las bolsas plásticas negras se amontonaban en los rincones, algunas tan viejas que se deshacían al tocarlas. Cuando mi pie rasgó accidentalmente una de ellas, una mano infantil escapó, los dedos diminutos y ennegrecidos aún flexionados, como si intentaran agarrar algo. El primer gemido vino de detrás de una pila de cajas marcadas 1987. «Doctor». La voz era áspera, mojada, como si viniera de pulmones llenos de líquido. Cuando me giré, una figura emergió de la oscuridad, un hombre con bata manchada, su rostro hinchado y descolorido, los ojos amarillentos fijos en mí. Sus labios se movieron nuevamente, pero el sonido que salió ya no era humano. Corrí ciegamente, tropezando con restos de equipos médicos. Mis pies resbalaron en algo viscoso y caí de rodillas sobre una bolsa plástica que se rompió con un sonido húmedo. Cuando miré hacia abajo, vi un rostro, o lo que quedaba de él, mirándome a través del plástico rasgado. El elevador parecía mi única salvación. Sus cables crujían protestando cuando activé el mecanismo. Mientras las puertas se cerraban lentamente, decenas de figuras emergieron de las sombras, algunas arrastrando miembros inutilizables, otras moviéndose con una agonía que trascendía la muerte. El señor Rojas apareció en el último momento, su rostro ahora una máscara de puro terror. Las puertas se cerraron antes de que pudiera responder. En el informe oficial, el incidente fue atribuido a una fuga de gas y alucinaciones masivas. Las bolsas plásticas, restos de basura hospitalaria. Los frascos, material educativo desactualizado. Pero yo sé la verdad. Toda noche, cuando el viento sopla del lado del San Pablo, puedo escuchar el crujido distante del elevador moviéndose entre los pisos, transportando pasajeros que nunca llegarán a su destino. Y si prestas atención a las noticias locales, siempre hay informes, estudiantes de medicina desaparecidos, enfermeras que abandonan sus puestos en medio de la noche, pacientes que juran haber visto doctores fantasmas en alas desactivadas. Y él siempre encuentra nuevas víctimas para llenar sus sótanos.